Soy paramédico bombero, esa es mi principal función. Soy capacitador externo en un sistema regulador acá en México, se llama Secretaría de Trabajo y Previsión Social, muy parecido a la OSHA en Estados Unidos. Eh, y bueno, yo voy a compartir un poco de la experiencia que tengo tanto en la parte empresarial como en la parte de las emergencias eh, reales, en la parte de la industria. Y el tema es la importancia de la seguridad en el centro de trabajo para la prevención de accidentes industriales. Me he dado cuenta que durante toda la parte que se ha llevado del Congreso, ha habido muy buenas participaciones, ha habido muchos especialistas, ha habido licenciados en psicología, en donde se enfoca demasiado en lo que es el efecto este, psicológico en el área del ámbito laboral y también la parte de los prevencionistas. Entonces, no es que vayamos a destapar la caja de Pandora, ni mucho menos. Simple y sencillamente es una visión distinta la que yo puedo presentarles y la que es mi intención que ustedes conozcan acerca de cuáles son las principales causas que por lo menos aquí en México nos ha adolecido, nos ha perjudicado en la parte de de la prevención en las áreas de trabajo, ¿sí? Como antecedentes, bueno, en el año 2023 se registraron en México cerca de 290,527 accidentes laborales, de los cuales resultaron con 340 muertes. Esto, de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la parte en donde todos los trabajadores tienen que estar afiliados acá en México para poder tener esa cobertura de la atención, tanto para la enfermedad general, enfermedad laboral, las clasificaciones o las dictaminaciones de enfermedades laborales, al igual que con los accidentes de trabajo. Y las principales causas de estos accidentes, pues ha sido el incumplimiento o el mal uso de los protocolos de seguridad por parte del trabajador. No estoy satanizando al trabajador. Eh, Cuenta mucho en la parte de la corresponsabilidad, el asegurarse por parte de los patrones de que esta parte quede más que entendida, quede más que comprendida, pero no solamente dejarnos llevar por el ya se lo dije cómo lo tiene que hacer, ahora es responsabilidad de él el que lo realice, ¿sí? Se ha demostrado que ha sido esa la falla. Si preguntamos o si hacemos las entrevistas con algunos de los de otros trabajadores, pues va a venir la parte donde la afectación viene del patrón. El patrón no me proporciona la información adecuada, la capacitación adecuada, el patrón no me proporciona el equipo de protección personal adecuado que debo de tener o debo de contar para poder realizar yo mi trabajo, ¿sí? Eh, lo quise poner solamente como para darnos un algo, ¿no? En el INEGI se registró en el 2014 que tenía, por un comunicado de prensa, perdón, 31,062 homicidios que se tuvieron aquí en el país, aquí en México, en donde era muy alto. Para mí, ¿por qué fue importante ponerlo? Porque esto lo manejamos como una nota roja, esto lo manejamos como algo que puede dar una afectación a toda la población, como algo que nos puede perjudicar a todos. Y los accidentes laborales, no. La parte de la que ha ido acrecentando constantemente en las industrias, las afectaciones que hemos tenido en la parte de las empresas, la afectación que hemos tenido también en la parte del rendimiento, de la respuesta que deba de tener la empresa hacia su cliente, de la productividad que deba de tener el empleado, de lo que debe de tener como beneficio el empleado para poderlo llevar a casa como parte de un beneficio, de ese resultado de su esfuerzo. Entonces, creo yo que no solamente es para poder dejar pasar las cosas como tal y haber dicho, bueno, esto no es
no es algo delincuencial, no es algo delincuencial, pero es algo que viene creciendo. Lejos de irlo aminorando, lo vamos acrecentando a cada rato o a cada vez más. Hemos tenido los accidentes, van aumentando también la severidad del accidente. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, reporta que casi 201,000 accidentes son en mano en los trabajadores y se han hecho incapacidades temporales en el 2023 y también otras más que llegan a ser incapacidades permanentes por la falta de la extremidad o por la lesión tan grave que se puede llegar a presentar. Y otros más que esto equivale aproximadamente a 3,9 millones de días perdidos, de días laborables, días trabajo, y con un costo aproximado de 739 millones de pesos para la seguridad social, por la inversión de lo que se tuvo que realizar con el tratamiento, los días incapacitantes. Pero, como lo mencioné al principio, si aquí retomamos mucho de lo que comentaron los especialistas que han venido pasando y dando aporte aquí al Congreso, pues vamos a darnos cuenta de lo que significa la pirámide del accidente, ¿no? El qué es lo que conlleva, no nada más tener el accidente en el trabajo y lo incapacitamos y se acabó. No, ¿cuánto nos cuesta como empresa el hecho de que esté incapacitado? ¿Quién lo va a cubrir? ¿Quién va a hacer el trabajo que él realizaba? ¿Quién va a apoyarnos a que no se pierda el cumplimiento hacia el cliente con el cual él estaba laborando? Y a su vez, el que cuando regrese tenga una rápida recuperación para poder tener una reincorporación adecuada al trabajo. Más adelante hago un pequeño comentario de algo que estuve retomando de algunos de los licenciados en psicología que estuvieron pasando por aquí, que hicieron mucho énfasis en esa parte de la reincorporación y sobre todo el trato emocional posterior al trauma. Pero estos son las principales causas, tanto a la mano como las lesiones de tobillo, que no se queda atrás, lleva un aproximado de 176,000 lesiones de tobillo que se presentaron 3,7 millones de días perdidos y un aproximado de 613 millones de pesos, hablando en moneda nacional acá en México. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? El Instituto Mexicano del Seguro Social tuvo que realizar programas preventivos para las industrias para colaborarles con el disminuir el riesgo laboral para los accidentes, tanto en mano como en las piernas o como en los pies en este caso. ¿Sí? De esto, pues no podemos quedarnos atrás con el cuál es el seguimiento, de qué formas que se está llevando a cabo, si realmente la empresa está realizando un trabajo, si realmente la empresa está interesada por el resultado que tenga con el trabajador, que no sea solamente el preocuparse porque sea productivo, sino que también sea proactivo y sea recíproca la atención que esté dando también el instituto, perdón, en la empresa que tenga cada uno y de acuerdo con las recomendaciones que haya expedido el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Sí? En estos accidentes representan aproximadamente el 40% de las incapacidades temporales de todo trauma en el Seguro Social y son considerados fáciles de prevenirlos. Se lanzaron campañas de prevención de accidentes y en esto, pues se trata de buscar el cómo promover a llegar a la cultura de la prevención. Yo considero, a excepción de que los especialistas en psicología nos quieran apoyar con algún comentario, primeramente debe de ser la educación para poderlos hacer que sea una forma muy bien aprendida y mecanizada para poder llegar a hacerlo como cultura y que realmente sea la prevención y que podamos nosotros darnos cuenta que las mejoras y las mejores prácticas en materia de seguridad y salud en el trabajo son las que mejor nos van a poder apoyar o las que nos van a dar un mejor resultado. A mi punto de ver,
a mi punto de ver, tenemos varios factores. Uno de ellos, el cumplimiento de las normatividades. Las principales causas de los accidentes laborales, dentro de los factores son la capacitación o la educación laboral, la descripción del puesto de trabajo y las supervisiones efectivas, ¿sí? Aquí en México tenemos un gran listado por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que esta nace en 1940. Aquí en México, la OSHA nace en 1970, o se funda en 1970, en donde le están dando el seguimiento a cualquiera de las áreas laborales. Tenemos normas para manejo de químicos, tenemos normas para manejo de las comisiones de seguridad e higiene, tenemos normas para la identificación adecuada y clasificación adecuada del equipo de protección personal, tenemos normas para extintores, tenemos normas ya ahora de trastornos o factores psicosociales en el trabajo, tenemos normas de ergonomía, tenemos normas de, de incluso hasta trabajos en alturas, trabajos en espacios confinados, que no son, vuelvo a repetirlo, no es abrir la caja de Pandora, ya lo manejan a nivel internacional con muchas de las normas ISO, que aquí voy a hacer referencia solamente de algunas, no es mi intención que sea una cátedra acerca de lo que son las normatividades, no estamos en legislación, pero sí no dejar pasar que es muy importante principalmente eso, el cumplimiento. Y el cumplimiento en las normas aquí en México son el 50% tiene de responsabilidad el patrón y el 50% la tiene el empleado. Incluso viene separado obligaciones del patrón, obligaciones del empleado. ¿Para qué? Precisamente para que esto sea equitativo y para que esto sea nivelado y que no sea un factor que predomine más de un solo lado y de otro. Y se predomina más de un lado hacia el otro, bueno, pues entonces poder identificar cuáles son las principales causas que lo están llevando a que tenga esos factores y esas debilidades para poder estipular o para poder trabajar sobre tu FODA y ahora sí identificar cuál es el problema, atacar directamente sobre el problema. Dentro de la capacitación o la educación laboral, creo que se deben de desarrollar muy fáciles los programas para habilidades del trabajador para que éste lo pueda hacer de manera adecuada en su actividad cotidiana y que sea competente, o sea, que tenga la habilidad necesaria para tener la competencia del puesto que está realizando. Y con esto, ayudar a que esa capacitación, siendo de forma continua, nos ayude a que él mismo transmita el beneficio que ha obtenido por realizar ese tipo de habilidades que ha tenido. Aquí, al igual que en Red Conocer, que al igual que en muchas otras, se expiden constancias ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que le llamamos nosotros constancias DC3, que son de habilidades, que son constancias de habilidades que va acorde al puesto que está desempeñando el trabajador. Y esto ¿hasta cuándo va a terminar? Cuando el empleado, cuando el trabajador ya tenga la habilidad necesaria para poderlo desarrollar. A hoy en día, en muchas de las empresas, ¿qué es lo que se está utilizando? Que ellos mismos promueven esa capacitación continua, promueven esa educación al grado de ofrecerles niveles académicos superiores, obvio, para el beneficio de la empresa y el beneficio del trabajador. Yo te doy la carrera, tú lo que aprendas, explótalo en el trabajo, trabájalo aquí mismo, saca el beneficio aquí mismo y todos nos vamos a ver beneficiados con esta parte. Además de todo, que dentro de las capacitaciones, pues no pasar por alto la comunicación de los riesgos para poder colaborar aún más con la prevención de los accidentes y en primera instancia cuidar a la persona, cuidar el equipo, que es lo que hace que sea productiva la empresa, y en tercer plano, el producto. Digo en tercer plano porque si cuidamos estas dos primeras partes, podemos realizar un retrabajo, podemos realizar algo que aunque de todas maneras va a llevar un costo, aunque de todas maneras va a llevar un gasto,
por lo menos no fue una pérdida de una maquinaria o de una persona por tratar de cuidar más el producto. Dentro de las capacitaciones, en la norma ISO 45001 establece que las organizaciones deben capacitar a sus empleados para que comprendan los riesgos laborales y las medidas de seguridad. La capacitación es un requisito normativo y es fundamental para crear una cultura de seguridad en un lugar de trabajo. Aquí en México, en una situación muy parecida a la que ven en la imagen, en las obras de construcción, que tenemos una norma específica para los trabajos en obras en construcción, se hablan con ellos, con todos los empleados, sea la cantidad que sean, con 5 minutos de seguridad diarios, antes de comenzar sus labores, antes de hacer sus checklists, antes de hacer sus revisiones de maquinaria para arrancar, siempre se realiza por parte de los responsables de la seguridad, que ya sean técnicos superiores universitarios, ingenieros en seguridad industrial, analistas de seguridad, sea cual sea el rango y la capacitación y la escolaridad que tenga, se realizan estas prácticas para poder dar esa ayuda al trabajador y también ellos, de cierta forma, con la habilidad que también ya adquirieron ellos, poder identificar posibles o probables riesgos con el personal que se tiene de frente, con el que estamos platicando para que puedan iniciar su jornada. Y esto ha dado muy buenos resultados. Se ha apoyado mucho con esta parte, se ha disminuido en gran parte y en gran medida, se han disminuido los accidentes laborales dentro de, por lo menos en las áreas de las empresas en construcción. Eh, Ojalá en algunas de las empresas, sobre todo las que tienen alto rendimiento o las que requieren de alto rendimiento y que generan demasiado estrés, se pueda llegar a laborar de esta manera, en donde tengan esas interrupciones por las jornadas laborales, en donde cada 2 horas puedan hacer un descanso de 15 minutos, donde los obliguen a levantarse de su área de trabajo, a donde disminuyan el uso de la telefonía celular, etcétera. Todo lo que los especialistas en psicología ya han venido platicando y todo lo que los analistas de seguridad saben identificar de manera pronta y expedita, y esto nos va a ayudar mucho a que pueda colaborar, a que continúe con esta educación o con traspaso de la educación laboral y poder llegar a generar esta cultura que tanto hablamos y que tanto buscamos todos. Para esto, además de todo, se habla de que tengamos una descripción del puesto de trabajo. Esto es importante como parte de la capacitación y la educación, que en muchos lugares le llamamos como inducción. Llega el trabajador, va a comenzar a laborar en nuestra empresa, los pasamos a ciertas sesiones o cantidades de pláticas correspondientes a qué es la empresa, cuáles son sus normas, cuáles son sus reglamentos, sus medidas de seguridad, cuál es el riesgo que representa la empresa. Pero además de todo, ya cuando se da la capacitación en sitio, en donde ya le dicen, esta es tu máquina y consta de esto, va a realizar este proceso, aquí está el manual del procedimiento, de qué es el proceso, qué función lleva el proceso, qué secuencia, pero también identificar en esa parte en donde se encuentran las partes más vulnerables o de mayor riesgo que se deben de tomar a consideración por parte del trabajador. Y esto sin dejar pasar por alto que nosotros tengamos no nada más dar la inducción, dar el documento para que me firme de que yo ya le avisé qué es lo que debe de realizar, ya ahora es responsabilidad de él con qué tanta importancia hace su trabajo y qué tanta atención puso para no dejar que la balanza se incline solamente a un error del trabajador y que esto nos pueda servir para poder identificar esos focos preventivos donde nos evite llegar a un accidente. No buscamos quién sea el culpable del por qué razón, bueno, eliminemos la palabra culpable,
No tenemos que buscar quién es el responsable de esta falla que se tuvo, sino identificar en qué momento lo podemos evitar, tanto por el beneficio del trabajador como por el beneficio de la empresa. Suele suceder que esto pega más o afecta más en las áreas productivas, donde el proceso lleva una fabricación de cierto producto que va a dar un resultado para poderlo presentar al cliente. En muchas ocasiones creemos que porque trabajamos en áreas de oficinas, no debemos de considerar también cuál es la descripción del puesto de trabajador. Aquí, creo yo, por el contrario, tendremos que ver cuánto tiempo es el tiempo que va a pasar sentado, si está sometido a estrés, si el tipo de trabajo que tiene puede llevarlo a que tenga alguna lesión física por estar tanto tiempo sentado, si las sillas son adecuadas, vi por ahí que platicaron acerca de la ergonomía, entonces sabrán hacia dónde va encaminado esto que les estoy comentando, de lo que ahora muy atinadamente manejamos como ergonomía y que también en México tomó o adoptó en parte o en gran medida normas internacionales, sobre todo europeas, con el manejo de la ergonomía e hizo propia una norma oficial mexicana para poder trabajarla aquí y aplicarla también en esa misma gestión o en esa misma parte en la que estamos hablando. Y en la descripción se debe de considerar de manera importante los hallazgos de condiciones y actos inseguros y comunicarlos al trabajador en caso de tener que lidiar con esto. Esto es para que al desempeñar su trabajo debe estar consciente de que los riesgos están presentes y conllevan su proceso, pero también debe de darle la atención y el tratamiento necesario a ese riesgo para llevar su ejecución. Yo lo comento mucho con mis compañeros de trabajo y con mis alumnos, los paramédicos, los bomberos, los policías, ellos trabajan en todos los lugares que lleguen a trabajar, tienen condiciones inseguras y en muchos de ellos van a realizar actos inseguros. Por eso es que se tiene que dar mucha capacitación para poder solventar esos riesgos, poder tomar en cuenta esos riesgos, atender esos riesgos y mitigar o eliminar el efecto que nos puedan generar estos riesgos. Como en la imagen aparece, es un trabajador que no tiene ningún tipo de protección en las manos, no lleva ninguna guarda a la sierra y tampoco se está apoyando con ningún tercero, como puede ser con una palanca para poder impulsar la madera sin necesidad de acercar sus extremidades superiores. Para esto es precisamente que la descripción de puesto de trabajo marque con focos rojos en cuáles son las partes más vulnerables, no tomar la parte en donde nos llega a perjudicar mucho, que por el abuso de la confianza de yo ya tengo la habilidad, toda la vida me he dedicado a esto, a mí no me va a pasar, tengo 30 y tantos años trabajando de esta situación y yo puedo solventarlo sin ningún problema. Los guantes me estorban, no puedo con los guantes. La guarda me molesta, no puedo ver lo que estoy haciendo con la guarda, etcétera. O sea, pretextos que vamos a tomar siempre. Escuché en una de las pláticas que dio una licenciada, por ejemplo, la adaptación que debimos de tener o tuvimos que hacer cuando sucedió lo del COVID. El fastidio que fue para muchos el utilizar el cubrebocas, perdón, pero de qué forma tuvo que ser tan incisivo, la forma de que teníamos que utilizarlo, la manera de obligarlos a que lo utilizaran por el bien común y demás, hasta que se logró el punto en el que se utilizaba a regañadientes, pero lo llegamos a hacer. A final de cuentas, cumplir con la parte que buscamos, que esa es la manera más convincente que debemos de encontrar. Y aquí toco un tema que me llamó mucho la atención, tanto con lo que estuve viendo en una presentación que hicieron, como con las situaciones del tema en lo particular que estamos tomando. Las supervisiones efectivas es otro de los factores de importancia de la seguridad en la industria, una supervisión, que en muchos lugares le llamamos como un mando medio.
Dice una persona que conozco que es catedrático de la seguridad industrial desde hace muchos años y mencionaba, si tienes un accidente es por una falta de una supervisión. Si tienes un problema es por una falta de una supervisión. Sí, pero ¿qué pasa cuando tenemos un supervisor para 120 empleados? ¿Qué pasa cuando tenemos una supervisión con diferentes extensiones demográficas para poderse mover y realizar esa supervisión? Entonces, el supervisor es el que va a estar culpado todo el tiempo, es el que va a tener la responsabilidad todo el tiempo de lo que se generó mal. Y en muchas ocasiones entendemos que el supervisor es el malo del cuento. Si bien es cierto, se debería basar solamente con la inducción de trabajo, al haberle dicho al empleado qué es lo que debe de hacer, la capacitación y la educación de las labores y las descripciones por puesto de trabajo, tiene que existir una persona para que ellos se encarguen de que lo que se informó, lo que se indicó, lo que se manifestó que se tiene que hacer, se haga de la manera correcta, se haga de la manera más adecuada. Y esto a nadie nos gusta que tengamos una persona encima, que esa persona debe de encargarse de evitar este tipo de incidentes, los accidentes en los centros de trabajo y buscar la manera de poder mitigar y eliminar esos riesgos, siempre verificando que para lo que fue puesto el trabajador se cumple ese objetivo y podamos llegar a esa entrega al cliente. El supervisor, su palabra base es supervisar. Proviene en la última instancia del verbo latino medieval supervidere, que significa supervisar. De hecho, la palabra supervisar significa literalmente lo mismo que supervisar. El prefijo es super, significa encima, y por encima, y el verbo latino videre significa ver. En palabra española, la visión se basa en ver por encima de. O sea, estar todo el tiempo observando a las personas que están trabajando y tiene que servir de mediador entre los empleados con el patrón y viceversa. Las indicaciones del patrón pasan por el supervisor, llegan al empleado, los requerimientos del empleado pasan al supervisor y del supervisor tienen que llegar a los altos mandos que pueden ser gerencias, direcciones o al propietario. Eso es el canal efectivo que deberíamos de contar con ellos. En muchas ocasiones, si tú entrevistas a un trabajador, ¿por qué razón tuviste el accidente? Es que mi supervisor nunca me ha dado mi equipo de protección personal. Es que llevo aquí trabajando no sé cuánto tiempo y nunca me habían indicado que esto lo tenía que hacer de esta manera. Y si le preguntan al supervisor, el supervisor va a decir lo contrario. Ya le he dicho en muchas ocasiones que debe de realizarlo de esta otra forma. La función que debe de tener es evitar que lleguemos a ese punto. Pero para tener un buen supervisor, necesitamos que ese supervisor, que va a ser una extensión de nuestra visión, una extensión de nuestro objetivo, tenga que ser eh, con características muy especiales en donde nos permita que no regañe, que oriente, que sea flexible ante cualquier eventualidad y que tenga la capacidad de ser cooperador, que pueda decir, ok, vamos buscando de qué forma poderles dar solución. No solamente el señalar y decir, tu responsabilidad era haber hecho esto, hiciste esto otro y te voy a reportar o voy a tener que hacerte eh, un, una, un acta administrativa, por ejemplo, o una falta que te va a conllevar, no sé, a una suspensión, al despido, a X, según la norma, según el reglamento que hayan tenido ellos y que ya se haya dado a conocer previamente y firmado para cada uno de los trabajadores. Tener como guía a este supervisor en donde él pueda llegar a acercarse y si ve que no es competente la persona, que tiene dificultades, delegarlo para que lo haga otra persona y que sea de la manera en que pueda ayudarle. Y es más fácil ponerle a alguien para que le ayude a realizar el trabajo y decirle, observa cómo se va, cómo se tiene que hacer para que tú no cometas errores, mucho antes en lugar de llegar y decir, ya te equivocaste, te voy a poner a él para que te ayude y pon atención. Y
hacerlo partícipe también en las planificaciones y en las organizaciones que se tengan que hacer de acuerdo a los productos o al proceso de trabajo que lleve. Debe de ser muy dinámico, operar con sentido de diagnóstico y emitir juicios democráticos, respetuoso con el trabajador y no ser que la balanza no se incline con alguien más porque tiene más tiempo de conocerlo, porque le cae mejor, porque es el compadre, porque van a tener una fiesta juntos, por la razón que sea. ¿Qué no pasa aquí? Esto a lo mejor pasará en Rusia o en algo así, pero en la parte de Centroamérica, México y Latinoamérica no pasa. Eh, Tener este tipo de supervisiones en donde sean eh, muy proactivos y que el papel del supervisor se cumpla, que sea una persona que te inspire confianza, que te inspire al poderte acercar o al tener ganas de acercarte y preguntarle, y te va a dar una respuesta propia y adecuada, lejos de buscar cómo hacerte notar más la falla. Tener una capacidad íntegra de poder decirle realmente el juicio que debe de emitir de esto es lo que se debe de hacer, tú estás haciéndolo de esta otra forma, o por el contrario, tú ya lo hiciste mal. Te voy a decir de qué manera se tiene que corregir, pero esto se tiene que informar. Vamos a ver cuál sería el resultado de esto que está sucediendo, de qué forma lo podemos solventar para que no te afecte tanto, pero tienes que asumir tu responsabilidad. Capacitar en muchas ocasiones, aún después de haber tenido la capacitación de la inducción y de habernos marcado cuáles son las directrices que debemos de tener, necesitamos esas capacitaciones en sitio para ir puliendo el trabajo que realiza el capacitador y además también sirve para que el propio supervisor verifique si esa persona requiere de algún otro entrenamiento en específico donde él pueda levantar la mano hacia los mandos superiores y decir, la persona que tengo trabajando en esta área requiere, además de la inducción que se le dio, esta otra capacitación para que le dé soporte a la actividad que está realizando. Y si es necesario y si el tiempo lo permite y si a él lo apremia, estar junto a él para poderlo guiar y poderle orientar de qué manera es como debe realizar el trabajo. Y vuelvo a mencionar lo que anteriormente dije. Si en el caso de que él no lo pueda hacer y tenga la necesidad de ponerle un tutor que en el momento lo esté orientando para que lo pueda hacer que sea habilidoso en el trabajo, poderlo poner para que sea una manera más eficiente para el resultado que se busca como equipo de trabajo. Motivar en todo el tiempo. Yo sé que los que están al frente de algún puesto van a decir a veces es más que imposible, pero es buscar la forma en la cual todo el tiempo estemos buscando el motivar, el cómo tener que buscar la manera de poder decir de manera apropiada y respetuosa el tú fallaste en esto, tu responsabilidad era haberlo hecho de esta otra manera, la inducción que se te dio fue de esta forma y tú cuando se te preguntó y firmaste el documento en donde si estabas de acuerdo en lo que estaba realizando, si había alguna duda que tuvieras tú y mencionaste que no, pues ahora es tener que tomar en cuenta qué es lo que vas a hacer. Y vuelvo a repetir, el supervisor siempre tiene la cara del verdugo, siempre tiene la cara del azote, el que te va a exponer, el que te va a poner en mal, y por lo tanto en muchas ocasiones los mismos trabajadores no tienen la apertura o no tenemos la apertura y la confianza para podernos acercar con él, para poder comentarle cuál es la situación, mucho menos solicitarle de su apoyo. En el momento, yo creo y considero que es de los principales elementos el supervisor que puede incluso detectar cuando un trabajador tiene problemas emocionales, cuando tiene problemas de salud, cuando tiene algún otro tipo de situación en donde pudiera él de manera eh,
atinada efectuar una intervención en ese instante, incluso hasta poder retirar al trabajador de su área y poderlo hacer que reciba la atención que le está demandando la situación que está teniendo él o por la que está pasando. Entonces, este papel del supervisor, por eso, no debe de ser tomado tan a la ligera, debe de ser inspirado en una persona que tenga la capacidad de poder ser empático con los trabajadores, aún más cuando se dice, él viene desde abajo. O sea, ¿qué quiere decir? Él comenzó desde el puesto más lejano o más básico de la empresa, desde ahí comenzó él y fue escalando peldaños. En el trabajo del supervisor, lo dejamos en un lugar donde puede ser juzgado muy fácilmente y donde además en muchas ocasiones la responsabilidad sobrepasa. Y tienen también mm, el riesgo, puede ser un riesgo muy afectable para ellos en el factor psicosocial. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones son los que están desde antes de que lleguen los trabajadores, son los que se van hasta después de que se van los trabajadores, son a los que molestamos en deshoras de la noche o deshoras de la mañana, o incluso hasta los días que descansan los estamos buscando para que nos ayude a poder solucionar, quieran o no, eso ocasiona problemas familiares. No podemos desentendernos cuando no existe otra persona que deba de llevarlo. Cuando es una empresa que es grande, pues tal vez tenga un supervisor por turno y cada turno, perdón, cada turno, pues sí, cada turno se hace cargo con su propio supervisor. Pero ¿qué pasa cuando el supervisor tiene una eventualidad que no le informó el anterior o que quiere preguntar si a él también se le presentó cuando hablamos en las áreas de producción y no nos contesta? Entonces, es buscar esa parte en donde podamos hacerlos que sean importantes en el lugar de trabajo y respetar las partes de cuando tiene que descansar, cuando tiene que dedicar el tiempo para él, para despejar su mente, para poder soltar la tensión que tenga, para continuar con su trabajo en su hora de jornada laboral y que esto le sirva. Como segundo punto, menciono el equipo de protección personal. Aquí en México contamos con una norma, que es la norma oficial mexicana 017 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que tiene validez en el 2008, que habla acerca de los equipos de protección y selección y uso del manejo en los centros de trabajo. Para nosotros es muy importante esta norma porque con esta norma nos vamos a basar de acuerdo al trabajo que va a realizar el empleado, es el tipo de equipo que le debo de proporcionar, que sea acorde a la función que va a realizar, ¿sí? Viene una tabla en donde viene diferentes factores perdón, para considerar, por ejemplo, si en el trabajo que va a realizar va a tener salpicaduras, tener protección ocular. Si va a tener temperaturas, manejo de temperaturas, colocarle peto y colocarle peto de cuero y colocarle guantes adecuados para poder realizar el trabajo. Si hay el riesgo de que caiga algo sobre su cabeza, colocarle casco. Entonces, viene dividido por las partes anatómicas, que es en donde nos vamos a basar para poder darle el equipo de protección personal adecuado. Hay otras más, que son la ANSI, que es el Instituto Nacional Estadounidense de los Estándares, la ISEA, que es la Asociación Internacional de Equipos de Seguridad, que casi siempre vienen acompañadas, ANSI y ISEA, la UNE, que es una norma española antes llamada AENOR, la ASTM, que es la Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales. Estas son las que nos van a apoyar para poder asignar el equipo de protección personal adecuado al trabajador. Y le vamos a buscar la forma de que el equipo de protección personal que le vayamos a suministrar nosotros al trabajador sea el adecuado para la función que va a realizar
el tipo de resistencia para el trabajo que va a tener y además de todo, que deba de ser acorde a su complexión, a su estatura, a todos los conceptos que debemos de buscar de la forma anatómica de la persona. Si hacemos un equipo compartido, pues resulta que mi compañero tenía, calzaba del número 5 y yo calzo del 10, pues jamás voy a poderle compartir el equipo de protección personal en el calzado cuando este sea necesario. ¿Sí? Y el equipo de protección personal, una vez que ya hicimos la evaluación o análisis de riesgo de la tarea que va a efectuar, se deberá de seleccionar el equipo de acuerdo al tipo de trabajo, parte anatómica que vamos a cubrir, la talla adecuada, materiales con los cuales está fabricado, los checklists de verificación del equipo de trabajo y la revisión por un tercero para su colocación, que aquí le llamamos la revisión espejo. Pero además de todo, el verificar no solamente el equipo que deban de utilizar. Por eso me gustó el poner la evaluación o el análisis de riesgo de la tarea que va a efectuar. Porque en muchas ocasiones, por muy bueno que sea el equipo de protección personal que tú le estás proporcionando, si les permitimos que trabajen bajo condiciones extremadamente graves o que realicen ellos actos inseguros como los que estamos viendo en las imágenes, no va a haber ningún equipo de protección personal que les evite el que tengan una lesión cuando están en estas condiciones y que en realidad existen, por eso salieron esas imágenes. En realidad los vemos trabajar, por eso están de esa forma. En realidad los hemos visto cuando sucede que lo van a manejar de esta forma. Porque además de todo, tenemos algunos la mala costumbre de firmar el documento para el tipo de trabajo que va a realizar de riesgo en el escritorio y muy poca supervisión en piso para poder observar las condiciones en las cuales va a realizar el trabajo sean las adecuadas. Y que después, vuelvo a insistir, no merme con la parte de que la empresa tuvo la culpa, la empresa fue la responsable porque no me dio el equipo necesario y el supervisor o la misma empresa, por el contrario, no, sí se le proporcionó, no lo utilizó. Bueno, si sí se le proporcionó y no lo utilizó, yo preguntaría, ¿dónde quedó la supervisión? No dejar solamente al ahí se va este tipo de situaciones que nos van a llevar a un accidente de trabajo. Y ya trillado a moda perdón, a especie de moda el ambiente laboral. Estamos trabajando mucho con el nombre o con el tema del ambiente laboral, pero ¿qué tanto lo hemos hecho? ¿Qué tan profundo? ¿Qué tantos son los análisis que hemos realizado? ¿Qué tantas son las pruebas que se han hecho? ¿Qué tanto se ha hablado con el trabajador para poder conocer un poco más allá de esta situación? Y como decía un compañero psicólogo, que quede claro, no vengo para solucionarle la vida, porque tal vez ni yo la tengo solucionada, pero sí vengo para que con lo que vaya a realizar no se complique más el tipo de vida que lleva. ¿Sí? Y en esto se ha trabajado mucho con el sector público, con el sector privado, con la finalidad de poder estabilizar al trabajador o darle las herramientas adecuadas para que el trabajador trabaje con una estabilidad y con un ambiente laboral adecuado y la empresa de la misma manera. La ISO 45003, esta norma se publica en el 2021 y ofrece orientación para identificar, evaluar y gestionar los riesgos psicosociales en el trabajo. La UNE en, acompañada con la ISO 175-3-2005, establece los principios y requisitos para medir y evaluar la carga de trabajo mental. Y aquí en México, en el 2018, se tipificó la norma oficial mexicana 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que establece los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosociales. Aquí lo único que yo quisiera preguntar con la parte psicológica que nos apoyan, incluyendo con Rafael, ¿quiénes son los que se encargan de hacer esas evaluaciones?
Acá en México, la empresa lo manda al Instituto Mexicano del Seguro Social y lo atiende el médico laboral, el médico de consulta, el médico general es quien lo va a revisar. Debería de hacerse el canalizarlo con un especialista para que pueda ser eh, diagnosticado. ¿Por qué? Porque acá en México el estrés ya es incapacitante, ya es motivo de que te den una incapacidad temporal o momentánea por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social cuando ve que las condiciones de riesgo en el desempeño de tu trabajo son un factor para que pueda llegar a suceder algo con la persona, con el tipo de trabajo o incluso llegar al suicidio. En los factores psicosociales, eh, pues son condiciones que van a afectar la salud y el bienestar de los trabajadores, llámese cual sea que sea detectada. Estrés, crisis, tristezas, eh, duelos, depresiones, pero esto tiene que ser diagnosticada por un especialista. Algunos de los ejemplos son la carga de trabajo excesivo, presión de tiempo, la falta de claridad sobre las funciones del trabajador, la comunicación ineficaz que se tiene hacia el trabajador, la mala gestión de los cambios en la organización, falta de apoyo a la dirección o de los compañeros de trabajo, inseguridad en el trabajo, amenazas de despido y transiciones de carrera. En esto, normalmente se va haciendo más acumulativo. Yo estoy trabajando y estoy con alguno de estos factores y conforme más va pasando el tiempo, lo voy haciendo más grande, se convierte con apatía, llega al punto hasta en el siguiente plano, en la siguiente plantilla lo menciono, hasta llegar al punto del burnout, en donde ya no quiero ir a trabajar. Ya el simple hecho de que suena mi despertador y de que tengo que presentarme, ya no quiero hacerlo, ya me siento incómodo, ya no quiero trabajar en ese lugar porque cada vez es más difícil para mí. Y muchos de los padecimientos de salud que se desarrollan por el estrés laboral o el ambiente de trabajo hostil, llega la depresión, alteraciones metabólicas, problemas arteriales, falta de sueño o trastornos en el sueño, desórdenes musculoesqueléticos, genera ansiedad, a algunos les da por alcoholismo, en algunos con problemas digestivos, e incluso otros más con problemas de ingesta de drogas o consumo de drogas y síndrome de burnout. Y en esto, los primeros respondientes, por así mencionarlo, son los mismos compañeros de trabajo y la supervisión. Si la supervisión que nosotros tenemos, la supervisión con la que nosotros contamos, tiene la capacidad de poder identificar desde el ambiente de trabajo hostil y tratar de bajar esos niveles, va a ayudar mucho en estos factores con el trabajador, pero en muchas ocasiones el mismo supervisor es instruido por la parte de los altos mandos, donde nos están exigiendo que tenemos que cubrir ciertas necesidades que nos pide el cliente, donde tenemos que cumplir con cierta productividad, donde tenemos que cumplir con ciertas eh, requisiciones que tenemos para el trabajo, pero en muchas ocasiones va acompañado con falta de recursos, con falta de instrucción, con falta de material para poder realizar este tipo de trabajos, que nos va a hacer que sea más conflictivo, que nos va a hacer que sea más difícil de poderlo realizar y se va a repercutir en el empleado. Vamos a ver que las condiciones del empleado van a ser totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver normalmente. ¿Por qué? Porque vemos que el empleado pues tiene un mal ánimo, que tiene una forma muy distinta de comunicarse, ha estado apático, incluso ha estado irritable, no nos ha dado el rendimiento que normalmente nos da. Y cuando hacemos la pregunta de cómo te sientes, nos vamos con un estoy bien, me siento bien. ¿Sí? No podemos obligar a nadie, hablando en lo médico, no podemos obligar a nadie que reciba una atención, pero el supervisor si pudiera, por ejemplo, actuar de manera previsoria, haciendo que, ¿sabes qué?
vamos haciendo que salga el trabajador de esta condición en este momento, lo voy a poner en otra área donde esté más relajado para poder garantizar que no se nos vaya a enfermar, que no vaya a tener un problema, que no vaya a llegar a ocasionar alguna otra situación en donde nos llegue a perjudicar y sobre todo él se llegue a afectar. Y en estos, de estas identificaciones, de estos riesgos psicosociales que van a ocasionar que tengan una consecuencia con un estrés laboral y va a ocasionar que pueda llegar a tener afectaciones con enfermedades o trastornos graves como en la depresión. De hecho, en la no prevención de los riesgos psicosociales, cuando los dejamos pasar por alto, cuando no tomamos en cuenta todos estos focos preventivos que nos estuvieron alertando de que una situación estaba mal, se puede desembocar en consecuencias todavía más graves, como el suicidio. Y el suicidio se produce por razones relacionadas con el trabajo, es considerado como accidente laboral. En efectos de los riesgos psicosociales también se deja sentir en las empresas en la forma del ausentismo y de los costos. En México, el 75% de los trabajadores padecen de estrés laboral, de los cuales el 40% se realizan en trabajos de oficina. Entonces, no solamente nos vamos a enfocar con que en la producción es porque trabajan 8 horas y trabajan de pie y no tienen más que 2 periodos de descanso de 10 y 15 minutos, más sus 20 minutos de comida. Entonces no les es suficiente porque la carga de la salud mental que les está generando el estrés de trabajo no es suficiente para que se puedan llegar a despejar. Y esto lo vamos viendo y porque se va ocasionando cada vez más notorio y hacemos que los factores nos obliguen a tener medidas de prevención para estos riesgos, realizar evaluaciones de los riesgos, la comunicación y organización clara de las tareas y los puestos de trabajo, controlar la carga laboral y facilitar la conciliación, establecer protocolos de actuación ante el acoso laboral o agresiones, favorecer el plan de desarrollo de carrera y la promoción, participación de tomas de decisiones y formación en prevención de riesgos laborales apropiadas. Yo colaboré en una empresa por el año del 97 aproximadamente, en donde los jefes de seguridad hablando de seguridad industrial, por llamarlo así, hacían una encuesta y le decía de qué manera es la forma más cómoda que quieres trabajar, hablando de que yo ya te presenté cuál es el reglamento interior de trabajo, tú sabes cuáles son tus obligaciones y responsabilidades que debes de cubrir, de qué manera quieres que cuando yo realice la supervisión no te vaya a afectar tanto. Estoy hablando en la parte del personal de oficinas, porque al personal de operación, pues la misma premura de las bandas de producción los va obligando a que lleven un ritmo, los va obligando a que lleven una marcha constante que en muy pocas ocasiones incluso les permite ese error, ¿no? Están tan al pendiente de lo que están realizando que casi no se dan el tiempo para decir, chin, me equivoqué en esto, ay, se me brincó el otro. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes a un lado a alguien que va a solucionar de forma inmediata esa situación. Pero ¿qué pasa cuando lo tenemos en oficina? Cuando eh, creemos que su único problema es que deben de llegar a la hora que se les marcó, que deben de ser puntuales para estar, pero después empiezan a atacarlos con correos. Ya entregaste, ya preguntaste, ya mandaste, ya cotizaste, ya hiciste esto, ya hiciste el otro, en donde va haciendo cada vez más presión. A lo mejor en el acoso laboral, no tanto porque es otro tema muy independiente y muy extenso también, el del acoso sexual, pero en el acoso laboral es el estar sobre la persona siendo muy incisivo y a veces no nada más la supervisión, sino puede ser también los propios compañeros de trabajo, responsabilizándolo de que por ti no se ha entregado esto, estamos esperando que tú realices el otro, estamos esperando que tú hagas aquello, pero no se lleve a cabo.
los programas deben de considerar todos esos aspectos, desde el hecho de cuánto es el tiempo que están trabajando sentados, cuánto es el tiempo que están trabajando sobre la computadora, si tienen el teclado ergonómico, si tienen protector de pantalla que les ayude a reducir la luminosidad o la intensidad del brillo para que no les afecte, o si les dieron gafas para poder estar trabajando frente a pantallas, si la silla que tienes es adecuada, no tanto la ergonómica, o cuando no se tiene económica, si por lo menos es la adecuada, el ambiente con el que está, la cantidad de luz que está emitiendo las luminarias que tiene la habitación son las adecuadas, etcétera. Pero de todas estas medidas de prevención, para poder reducir esa parte, ¿en cuántos nos vemos involucrados? ¿En cuántos han tomado en cuenta las observaciones que da el trabajador respecto a eso? Recordemos que relativamente el trabajador es el usuario, por lo tanto es de quien debemos de valernos para que esto sea un gran apoyo y que nos pueda servir. Por último, y no menos importante, que es al punto que yo quería llegar en cuanto a la importancia de la seguridad en las empresas, las emergencias en los centros de trabajo. Han ido aumentando los accidentes laborales drásticos, los siniestros laborales, los siniestros industriales, y a hoy también ya contamos en el servicio o en nuestras filas, ya contamos con otros personajes que ahora, por lo menos acá en México, están los paramédicos industriales y los bomberos industriales, en donde un paramédico tiene el conocimiento de atención médica prehospitalaria, pero va a enfocarse acerca de los accidentes que se pueden dar en la industria, al igual que el bombero. Independientemente de si es un bombero industrial, un bombero estructural, un bombero forestal, muchos creemos que por el simple hecho de decir soy bombero, cubres en cualquiera de esas que mencioné. Y no, hace rato hubo una intervención con el doctor que mencionaba acerca de los incendios forestales. Hubo un caso de 99 fallecidos por esa situación. También, si mal no recuerdo, Perú hace algunos años tuvo un incidente en unos incendios forestales, también perdieron la vida algunos brigadistas. Entonces, ¿esto qué sucede? Los hemos venido exponiendo ahora a diferentes riesgos. Ahora los metemos a riesgos laborales totalmente distintos. Ya un bombero en una empresa, pues es el que tiene que tener la capacidad para poder dar una respuesta inmediata en el momento que se llegue a suscitar la situación. Él deberá de coordinar en ese momento las personas que van a trabajar en la cuestión de la extinción, en el control, en la mitigación, en la evacuación, porque él es el que va a llevar la batuta. Pero a lo que mencionaba, que por ejemplo ya se exponen a diferentes riesgos en la calle, cuando eres un bombero estructural, te hablan y te dicen una casa está en incendio, o sea, una casa se está incendiando. Tú llegas y pues esperas encontrar el menaje natural o el menaje habitual que está en las casas, ¿no? Tanto sillones, muebles, decoración, etcétera. Cuando llegues a una industria no sabes con qué te vas a topar. En una industria no sabes si con lo que te vas a topar era manejado de manera adecuada, si con lo que tú vas a combatir estaba de forma correcta el cómo se llevaba, por ejemplo, los almacenes temporales de materiales y residuos peligrosos, el manejo de químicos, los almacenes de químicos, la distribución de los químicos. Cuando se tiene dentro de las empresas vehículos como son los montacargas, patines eléctricos, etcétera. De qué es lo que se va a convertir ese incendio que tú estás teniendo, qué peligrosidad le va a aumentar o le va a cambiar. Protección Civil ha estado trabajando en diferentes entidades, ya sea estatales y municipales, en coordinación con las industrias para poder establecer esos lineamientos. Acá en México se les solicita que realicen un programa interno de protección civil, en donde en ese programa está elaborado en 4 fases, pero ese programa en específico lo que hace es que vas a mostrar cuáles son tus riesgos reales, no generalizados, sino específicos,
Y, por ejemplo, si tienes químicos, ¿de qué manera controla los químicos? En caso de una siniestralidad, ¿cuál es la actuación que vas a tener en ese momento que tengas esa situación? Y se hace a manera de gestión. ¿Qué quiere decir? Ellos deben de realizar su estudio y su análisis de riesgos, realizar ese programa, presentarlo a la autoridad para que lo revise y diga, sí está bien estas condiciones, aumentale esto, quítale el otro, ponle aquello. Pero hay una parte en donde creo que no debemos de perder y ahorita se las voy a comentar. Las brigadas de emergencia, que son parte de lo que debe de contar este programa interno de protección civil, ellos deben de contar con estas brigadas para que los trabajadores puedan apoyar con esa respuesta inmediata ante la situación o el suceso que se está presentando. Y están capacitados para eso. Primeros auxilios, control y combate de incendios, búsqueda y rescate, evacuación y materiales peligrosos. Pero aquí surgen algunas preguntas. ¿Debe de participar cuando se ha salido de control de emergencia el trabajador o el brigadista? ¿Los equipos de protección personal con los que cuenta la empresa son los adecuados para el manejo de las emergencias? ¿O fue el más económico que pudimos encontrar para darle cumplimiento a ese requerimiento o esa necesidad de la empresa? ¿Los trabajadores están informados del riesgo y sus consecuencias? Es decir, si yo tengo materiales químicos y tengo corrosivos y yo solamente me dan un equipo de bombero, ¿le están avisando o le están informando de los riesgos si se llegara a presentar un incendio, por ejemplo, con estos corrosivos? ¿Se puede acercar con el equipo de protección personal que cuenta o no? ¿Y cuál es el plan a seguir si dentro de lo que se está realizando se accidenta un trabajador que está actuando como brigadista? En esta parte, yo creo que una de las principales cosas que no se nos tiene que olvidar, que el brigadista sigue siendo trabajador de la empresa, sigue siendo responsabilidad de la empresa. Si como mencionaba aquí en la parte en donde si el trabajador ya tuvo una lesión, en automático se va a considerar como accidente de trabajo en comisión o como accidente de trabajo o por el riesgo de trabajo por haber hecho una función agregada a lo que fue contratado. Aquí en México, estoy hablando de lo que aquí en México las normas oficiales mexicanas nos pide en la norma 002, que es la que tiene referente todo lo que tenga que conllevarse con sistemas preventivos para prevención y combate de incendios, así como las capacitaciones y lo que debe de utilizar, o mejor dicho, lo que se debe de aplicar por parte de protección civil, estatal o municipal o a nivel nacional. Pero que no se nos olvide que estos brigadistas siguen siendo trabajadores de la empresa. Y a lo que me refería, no es lo mismo que tengan un equipo de protección personal para incendios industrial a que tengan uno profesional. ¿Por qué? Porque en muchas industrias buscan el nivel más económico de los equipos estructurales, por ejemplo, porque no es mucha la exposición ni a la eventualidad, ni a la radiación, ni al químico, y en muchas ocasiones solamente lo utilizan para prácticas. A diferencia de un bombero urbano, que ese equipo tal vez en un día se lo ponga 2, 3, 4 veces y soltaron al chamuco, y donde van a tener muchos incendios o muchas eventualidades, y la radiación está afectando constantemente a su equipo y se va a degradar en un tiempo menor al que te da como vida útil el fabricante, ¿sí? Además de todo, la capacidad y capacitación que tiene el empleado o el trabajador para poder exponerlo a esos riesgos es de manera adecuada. Las mangueras, por ejemplo, las mangueras industriales llevan una sola capa, son expandibles a 300 libras de presión, con una capa interna que va normalmente de silicón o caucho. Y las que son profesionales tienen 3 capas, tienen caucho hule crudo en la parte interna, son probadas a 300 libras de presión, pero están garantizadas para que puedan estar
tanto a la radiación como no a la flama directa, pero a la radiación y a las inclemencias de las irregularidades del piso donde va a estar enfocándose, donde va a estar exponiéndose para que tengan esa resistencia. Además de que ellos van a tener la capacidad para poder interpretar el fuego y de qué forma se puede ir extinguiendo lo más fácil posible. Y creo yo que queda muy claro que la mejor actuación que se puede brindar en los centros de trabajo es la prevención y debemos de seguir apostando con estos programas, planes, proyectos en pro de la gestión de riesgos, la mitigación y la eliminación de los riesgos también. Los altos costos por accidentes laborales, la gran falta de la gestión humana, las modificaciones por riesgos de trabajo en las estructuras empresariales, todo viene a mermar y a perjudicar la economía no solamente de la empresa misma, sino que esto aparte va a perjudicar al trabajador, al Estado o al país con la generación de empleos. Hablando de cuando tenemos estas pérdidas, pues si la empresa tenía 300 empleados, tenía 300 empleados, ya no los va a tener, ya no los puede sostener. Entonces, esto llega a tener unos prejuicios o perjudicar de manera productiva a comunidades enteras y afectar principalmente la economía local. Dentro de los accidentes laborales, también otra de las cosas en la que buscamos que sea más factible es, ya tuvo una lesión el trabajador, buscar cuál es ese proceso para la rehabilitación y que pueda tener un retorno adecuado el trabajador a su área de trabajo, buscando la mejor forma de la rehabilitación física y al igual la rehabilitación emocional. Es como cuando te caes de una bicicleta. Te caes de una bicicleta, la vuelves a agarrar, pero ya te da miedo subirte a la bicicleta de nuevo. Y hay quienes, así de absurdo, no vuelven a utilizar una bicicleta porque fue muy dolorosa su lesión o porque pasó algo muy grave con eso que estaba utilizando. Entonces, en estos planes preventivos que sean en pro de evitar los accidentes laborales, ser conscientes pero firmes en la aplicación, cumplir con los objetivos, ser respetuoso, asegurar que las estrategias sean las adecuadas para generar las tácticas con el menor riesgo de falla posible y llegar a la meta, la prevención de los accidentes. Hicieron un comentario en una de las aportaciones que dieron y por eso puse este señalamiento o esta imagen. La meta es cero accidentes, pero cero accidentes reales o cero accidentes incapacitantes o mortales, porque la empresa que de veras le apuesta a la seguridad va a buscar el cero accidentes reales, que va desde el que tuvo un machucón hasta el que tuvo un tropiezo, que decimos que esos son incidentes y no llegan a ser accidentes porque no generó un daño. Lo calificamos y lo catalogamos como incidente porque no generó ningún daño. Pero podremos llegar a esa meta donde realmente nuestro cero accidente sea que también cuide la parte de los incidentes y que no tenga una um, un estándar en donde diga, puedo tener de error hasta aquí, puedo tener 30, 50 incidentes sin que llegue a afectarme porque no llegó a ser accidentes, ¿sí? Y realmente enfocarnos en esa parte. Y bueno, creo que lo que tenemos que hacer es estar prevenidos, preparados y apoyar a la preservación. Las instituciones de gobierno cada vez se capacitan en todos los aspectos para poder apoyar a la población en situaciones de siniestros o desastres generados por el hombre o naturales, contagiando de esto a muchas de las industrias a participar en la parte correspondiente de la identificación y tratamiento del riesgo.